Una vez más queremos darle la honra y la gloria a Dios porque nos permite una nueva oportunidad de venir a exponer su palabra, de ser instrumento en sus manos. Y hoy continuamos con nuestra serie titulada Conociendo a Dios, en la cual estamos viendo los atributos de Dios. En entregas anteriores hemos visto ya lo que era la santidad de Dios y la soberanía. Hoy continuamos con un atributo muy discutido que es la ira de Dios. A muchos no les gusta escuchar sobre este tema, pero es realmente un tema muy importante y muy interesante que Dios muestra en su palabra. Para comenzar queremos decir que la ira es la respuesta emocional ante la percepción del mal y la injusticia. Es decir, es algo emocional, tiene que ver con nuestros sentimientos. Cuando alguien ve que se está haciendo un mal, un daño, o que está actuando alguien injustamente, reacciona de forma iracunda. Y vamos a darnos cuenta primeramente la diferencia entre la ira divina y la ira del hombre. Para eso vamos a ver un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Recordemos que Moisés sube al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios y pasa 40 días allí en la cima del monte. Entonces el pueblo de Israel se desespera, se impacienta y le dice a Aarón qué le había pasado a este varón Moisés. Le dice, vamos a hacer unos dioses. Entonces lo único que se le ocurre a Aarón es pedirle los arcillos de las mujeres y de los niños y elaborar entonces un ídolo, un becerro de oro. Entonces, en este sentido dice Éxodo 32 lo siguiente: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esas son las palabras de Dios hacia Moisés. Y Moisés le dice lo siguiente, vemos en el 12, le dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y Dios le responde en el versículo 14, dice la palabra, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vemos allí entonces cómo actúa Dios. Se aira porque está su respuesta emocional. Recordemos que Dios también tiene sentimientos, entonces las emociones le vienen cuando ve que el pueblo de Israel está haciendo lo malo y reacciona con ira, quiere destruirlo. Pero Moisés ora, intercede ante él por el pueblo de Israel y entonces Dios se arrepiente. Y lo que pasa es que la ira de Dios es una ira justificada primeramente y es una ira santa. Todo lo contrario de la ira del hombre, que es más visceral, es más sentimental y no la puede parar, como vemos en el versículo siguiente, cuando el mismo Moisés, entonces cuando baja Moisés con Josué y escucha el ruido que tenían el pueblo israelita y llega y ve lo que estaban haciendo, y dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, es decir, Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y dice el siguiente, entonces, dice más adelante entonces que molió lo que es el ídolo, lo hizo polvo y lo echó y lo quemó. Entonces vemos allí la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Por un lado vemos que Dios se aira, pero ante la intercesión de Moisés
se arrepiente de lo que le iba a hacer y se calma. Pero así reacciona Dios. Pero el hombre, como en el caso de Moisés, entonces lo que hizo fue lanzar la tabla con que le había escrito Dios y la molió y ardió en ira. Y justamente si nos ponemos a ver y a reflexionar, vemos que en nuestras vidas sucede así. Así reacciona el hombre, la humanidad en general. ¿Cuántos que están casados en sus matrimonios no han reaccionado rompiendo la loza, rompiendo los televisores, cualquier cosa en un momento de ira? ¿Para qué? Para después entonces tener que comprarla nuevamente. Y es así como reacciona al hombre. Es por eso que Pablo escribe en Efesios 4, versículos 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque justamente cuando el hombre se aira, le da lugar y hace las cosas que el diablo quiere. El hombre es que hay tantos maltratos entre los matrimonios, e incluso llegando hasta el asesinato. Igualmente ocurre con los hijos. El hombre se aira y no puede controlar su ira y comete cuestiones que realmente van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy no vamos a hablar sobre la ira del hombre. Nuestro tema de hoy es la ira de Dios y queremos ver cuáles son las causas de esta ira de Dios. Si nos damos cuenta que justamente la ira de Dios es el resultado de la desobediencia y del pecado del hombre, como bien lo expresa el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios, como dijimos, es una ira justificada y es una ira santa. Justificada porque tiene una causa, y la causa es el pecado, la impiedad del hombre, que con su acto detiene la verdad, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo pasajes del Antiguo Testamento para mostrar algunas causas de la ira de Dios y por supuesto las consecuencias para el hombre. Si vemos allí en el mismo pasaje de Éxodo, ¿verdad? Vemos entonces que el pueblo se dedicó a la idolatría. La idolatría es una causa por la cual viene la ira de Dios contra el hombre. Y vemos en el versículo 27 entonces las consecuencias de esta idolatría, de este pecado, de este alejamiento del hombre de Dios. Dice el versículo 27: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y el 28 dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. A causa de ese pecado del pueblo de Israel, que se dedicaron a adorar a un ídolo, a un becerro de oro hecho por las manos del hombre, entonces Dios determinó su ira y mandó este castigo. Murieron 3,000. Otra consecuencia, o mejor dicho, otra causa de la ira de Dios lo vemos en número 11, y es el resultado de la codicia. El pueblo de Israel había vagado por el desierto y Dios le había alimentado con maná, pero ellos se quejaron. Vean lo que dice el capítulo 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y dice el siguiente: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Ahí vemos otra vez entonces la ira de Dios, que es una ira santa y es una ira justa. Vemos por una parte el pueblo quejándose. Dios lo había sostenido, los había alimentado, pero ellos ya no querían maná, sino querían era carne. Entonces Dios los castiga.
Pero en medio de su ira, Moisés intercede nuevamente ante Dios y Dios aplaca su ira. Y dice en el 14, entonces, dice que, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y entonces en el 33 vemos la consecuencia de la codicia, del pecado del hombre y el justo juicio de Dios. Dice, porque si vemos los versículos anteriores al 33, vemos que Dios le mandó codornices, y más o menos le mandó tantas codornices que llegaban a un alto de 1 metro, y comieron no solamente hasta estar saciados, sino hasta que se les salieron por la nariz, como dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 33 que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y dice el 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces vemos allí, una vez más, vemos entonces allí que debido a la codicia, se enciende la ira de Dios, y el pueblo, la humanidad, entonces tiene su castigo. Otra de las causas por la cual viene la ira de Dios es cuando murmuran acerca de los escogidos de Dios, de los ministerios de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo siguiente de Números, en el versículo 12, vemos que María y Aarón murmuraron contra el escogido de Dios, contra Moisés. Y nuevamente entonces dice en el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Jehová llamó a Aarón, a María y a Moisés, y entonces llamó a Aarón y a María, y se encendió la ira y se fue. Pero el 10 entonces nos dice el castigo por esta desobediencia. Dice el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahí vemos otro ejemplo entonces de la consecuencia de estar en contra de Dios, y que eso causa la ira de Dios. Más adelante vemos entonces otra causa de la ira de Dios, y vemos que la rebelión. En este caso, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, allá en el valle de Escol, cuando Moisés manda a 12 espías a ver la tierra, y cuando entonces regresan y dicen que, oye, la tierra estaba muy buena, daba mucho fruto, animales y todo, que realmente destilaba leche y miel, pero el pueblo que habitaba allí era tierra de gigantes. Y entonces allí empieza entonces la rebelión contra Dios. Empiezan ellos a murmurar contra Dios y dicen que no, tenían que nombrar un capitán para volverse, porque como lo sacó de Egipto, donde tenían todo, donde comían, aunque estaban como esclavos, y que querían devolverse, desconfiando entonces de Dios. Solamente 2 de los 12 espías creyeron y confiaron en Dios, que fueron Josué y Caleb. Y dice entonces que debido a esto, en los versículos 11 y 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios había hecho muchas señales durante el transcurrir, durante el éxodo del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se le olvidaba cada vez más y siempre estaba en contra de los designios de Dios. Dios le había dicho que iba a entregar la tierra, y ellos se rebelaron y dijeron que no, porque vieron con los ojos humanos, no con los ojos de la fe. Entonces vean lo que
pasó más adelante. En el versículo 20 dice que entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Otra vez Moisés intercedió ante Dios y Dios se calmó. Pero aunque se calmó su ira, no iba a dejar sin castigo la rebelión. Y aquí entonces Dios pronuncia su edicto, su ultimátum en cuanto a este nuevo pecado del pueblo de Israel. Dice en el versículo 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces vemos allí, si leemos la historia, vemos que justamente los que de 20 años para arriba no entraron ninguno, porque era que todo el pueblo se había vuelto contra Dios. Entonces Dios los eliminó. Esa generación fue eliminada. Cuando la generación fue eliminada y luego se levantó otra, esa generación fue la que pudo entrar a la tierra prometida, pudo entrar a Canaán, exceptuando justamente a Caleb y a Josué, que eran los dos que habían confiado en Dios. Entonces vemos otro episodio, otra causa de la ira de Dios, y vemos las consecuencias tan trágicas que le ocurren al hombre por causa de esa rebelión. Toda una generación fue eliminada. ¿Por qué? Por desobedecer, por no creerle a Dios. Pero hay más todavía. Justamente en este mismo libro de Números es rico en ejemplos por los cuales viene la ira de Dios. Vemos en el capítulo 16 el episodio de la rebelión, la murmuración que levantaron unos hijos de Israel, Datán, Coré y Abirán. También se rebelaron contra Dios. Dice el versículo 16-11: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Justamente Dios había elegido a Moisés, y Moisés había elegido a Aarón como ese sumo sacerdote. Y ellos dos eran los que estaban dirigiendo el pueblo de Israel. Pero estos hombres se levantaron y dijeron que ellos también tenían el Espíritu de Dios y que ellos podían dirigir entonces a la congregación de Israel. Por esto, entonces, por haber murmurado, se enciende la ira de Dios nuevamente contra el pueblo de Israel. Y dice que aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. El que estaba hablando era Moisés. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y en el versículo siguiente dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Imagínense un Dios airado, lo que puede hacer. Un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Y lo que sucede cuando nosotros nos alejamos y pecamos contra Dios, provocando su ira. Dice en el 35 que también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el sacrificio, porque Datán, Coré y Abirán habían levantado con ellos a 250 hombres. Entonces se había calmado la ira de Dios porque se tragó a estos 3 hombres junto con su familia, pero también a los que lo acompañaron también fueron culpables y tuvieron su parte justo, su justo castigo. Entonces fueron también quemados. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, no contento con esto que vieron, el poder tan grande que había mostrado Dios en su ira, en medio de su ira, sino que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel volvió a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otra vez entonces vemos en el 47 que tomó
Aarón el incensario, como Moisés le había dicho, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, porque ya Jehová había desatado una mortandad tremenda en el pueblo de Israel. Y Moisés, otra vez intercediendo por el pueblo de Israel, le dio esa orden a Aarón, y Aarón entonces hizo conforme a lo que había dicho Moisés y cesó la ira. Y dice el 48, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Pero vean lo que dice el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin incluir los muertos de la rebelión de Coré. Otra muestra entonces de la ira de Dios y las consecuencias para el hombre. Pero hay más. En el capítulo 21 vemos entonces que hay una desconfianza en Dios allí. Dice el versículo 5 que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez estaba el pueblo murmurando contra Dios, la desconfianza que tenía. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Otro castigo, otra consecuencia entonces de haber desatado la ira de Dios. Un Dios que lo había sostenido, que el vestido ni los zapatos se le habían envejecido durante el tiempo que estuvieron vagando por el desierto. Y sin embargo siempre volvían a la desconfianza, a rebelarse contra Dios, a mostrar la injusticia y el mal, y haciendo que ardiera la ira de Dios. Pero además en el capítulo 25 volvemos otra vez, entonces otra causa de la ira de Dios, y es la fornicación. Estaban en Sitín, el pueblo de Israel, iban camino hacia el Mar Rojo, y vean lo que pasaron cuando se juntaron con las hijas de Moab. Dice el versículo 3 y 4 lo siguiente: así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová, el furor que es ira, es indignación, es cólera, se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces vemos allí otra vez Dios airado contra el pueblo de Israel. Y más adelante vemos entonces que Finés alanceó a una pareja que estaba fornicando, y la ira de Dios se calmó allí. Y en esa oportunidad hubieron bastante muerte, más de 20.000 muertos a causa de la ira de Dios. Y nosotros generalmente decimos: bueno, ese fue el Dios del Antiguo Testamento, pero actualmente estamos bajo la gracia. Y es cierto, pero también en el Nuevo Testamento vemos la ira de Dios, vemos el furor de Dios, vemos el enojo de Dios, aún estando en un nuevo pacto. Porque es que es necesario aclarar, o mejor dicho, recordar que Dios es un Dios único, pero a la vez es un Dios trino, en el cual habitan 3 personas. Y es perentorio e importante recordar que en el Antiguo Testamento actuaba en la unicidad de Dios, pero siempre uno tenía como que el papel protagónico. En el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre teniendo mayor relevancia en las cosas que sucedían, pero actuando conjuntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo encarnó, nuestro Dios encarnó, habitó entre nosotros y era Dios con nosotros, entonces vemos allí que durante esos 3 años de ministerio el papel protagónico lo tenía Jesucristo. Luego que Jesucristo va al cielo, cuando cumple con su misión acá en la tierra, y Dios lo glorifica y lo sube y lo sienta a su diestra, entonces
envía la promesa del Consolador, que es el Espíritu Santo, que también es Dios. Y vamos a ver aquí dos ejemplos de la ira de Jesucristo y de la ira del Espíritu Santo. En Juan 2, 13 al 16 leemos lo siguiente: que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mateo dice más aún, Mateo dijo que habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Entonces es bueno recordar que la Pascua era la celebración más importante del pueblo de Israel, donde todos los judíos que estaban en la diáspora, que estaban esparcidos en todo el imperio romano, iban una vez al año a Jerusalén a adorar a Dios y tenían que llevar su ofrenda. Entonces, como ocurre muchas veces en nuestros tiempos, las personas hacen de la religión un comercio. Así ocurría en aquel tiempo, donde estaban los comerciantes, obviamente bajo la mirada cómplice de los sacerdotes, porque les permitían estar allí vendiendo los animales, porque como muchos venían de tan lejos, no podían llegar los animales porque iban a mermar en un viaje tan largo. Entonces vemos que vendían ellos los animales allí, los vendían a un precio más elevado para tener ganancias. Aquí Juan nos dice lo que pasó vemos ahí que muestra la ira de nuestro Señor Jesucristo, porque la celebración de la Pascua, junto con las otras dos fiestas de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, eran las fiestas más importantes del pueblo de Israel, y tenían que acudir en ese tiempo de todas partes, todo lo del pueblo de Israel, de donde estuvieran, tenían que ir a Jerusalén a adorarlo, y tenían que llevar su ofrenda, que era justamente unos animales, un cordero. Pero como el viaje muchas veces era tan largo, entonces se iban ellos, llevaban su dinero y compraban el animal que iban a sacrificar allí. Entonces, bajo la mirada cómplice de los sacerdotes, habían los mercaderes, vendían los animales a un precio mucho mayor para tener su ganancia. Igualmente estaban los que cambiaban las monedas, porque las monedas que eran monedas específicas que decía la ley, y estando en otras partes, entonces no tenían ese tipo de moneda. Entonces allí también se aprovechaban estos comerciantes, y el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta de eso, hizo el azote y ardió su ira allí. Aunque si vemos allí, vemos que Jesucristo no fue que hizo un desastre, hizo un tumulto allí, porque de lo contrario hubiese intervenido el ejército del imperio romano, porque ellos estaban allí muy cerca del templo para garantizar la paz y la tranquilidad en medio de toda esta gente que me imagino que llegaban y no había casi por donde caminar. Entonces vemos ahí también la ira de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces en el Espíritu Santo, ya cuando el Señor sube a los cielos, vemos en Hechos 5, capítulo 5, en el versículo 3, vemos que dice, cuando el famoso caso de Ananías y Zafira, ellos estaban entre los hermanos, en aquel tiempo, vemos los capítulos anteriores, los hermanos vendían lo que tenían y compartían con los más necesitados, y Ananías y Zafira también hicieron lo propio. Pero vean las palabras de Pedro, que le dice a Ananías, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, justamente el Espíritu Santo actuando como Dios allí. Entonces, eso provocó la mentira de Ananías, provocó la ira de Dios, del Espíritu Santo.
Y dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces vemos justamente allí esa ira de Dios. ¿Debido a qué? A la mentira, a la falsedad, al pecado del creyente. Entonces ninguno de nosotros estamos exentos de la ira de Dios. Y la Biblia toda habla de una ira de Dios, que eso va a ser un día terrible, y es cuando el Señor venga por segunda vez, ya no como Salvador del mundo, porque ya Él vino, sino para juzgar al mundo, porque Dios Padre le dio toda esa autoridad y todo ese poder. Y me gusta cómo lo menciona o lo resume el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Actualmente está sobre él. Entonces vemos esa ira de Dios que todavía no se ha revelado, pero que en un día venidero se va a revelar, cuando el Señor con sus ángeles y con voz de trompeta, voz de mando, va a juzgar al mundo. Vemos allí entonces la ira de Dios, que estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, pero también se muestra la ira de Dios. Se va a mostrar la ira de Dios, y en nuestro tiempo también se ve la ira de Dios, porque cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, más tarde o más temprano tenemos las consecuencias en nuestras vidas. Y muchas veces lo que hacemos es preguntar, ¿por qué a mí? En vez de preguntarnos, Señor, ¿qué hice malo? Muéstrame, porque quiero estar a cuentas contigo. Pero lamentablemente el mundo se ha separado tanto de Dios, que viniendo el mismo Dios encarnado en forma de hombre, lo desecharon, lo crucificaron, lo vejaron, lo escupieron, le hicieron tantas cosas. Y aún hoy en día, a pesar de que sus hijos nos esforzamos en predicar el Evangelio, muchas personas no han creído. Y yo quiero decirte que la ira de Dios va a venir sobre ti cuando Dios venga por segunda vez. Entonces nosotros debemos estar muy conscientes que eso. Y vemos por qué es la ira de Dios, como dijimos al principio, que es justa y es santo, y tiene su causa su nacimiento, su origen en la dureza del hombre. Pablo lo dice en su epístola a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no es un Dios que se complace con el mal, con el pecado, sino que Dios nos ama tanto a la humanidad, primero que mandó a su Hijo a morir por nosotros, cuando aún éramos pecadores, pero que detiene su ira porque quiere que todos se arrepientan, quieren que todos sean salvos, pero muchos no oyen el mensaje de salvación. En nuestro tiempo siempre tenemos, o casi siempre, un remedio para cualquier mal. Vemos que ahorita en estos tiempos están buscando una vacuna, una contra el COVID-19. Si tenemos una gripa, vamos a la droguería, compramos un medicamento para eso. Igual si tenemos dolor de cabeza, para casi todo hay un remedio. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso habrá un remedio para la ira de Dios? ¿Qué piensan ustedes? La palabra de Dios es clara en eso. Sí hay un remedio, y tú estás a tiempo de tomar ese remedio y curarte de la ira de Dios venidera. Ese remedio se llama arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y solamente así vamos a ser salvos de la ira venidera. Recordemos los pasajes que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba la ira de Dios.
Pues bien, la Biblia nos enseña que la ira de Dios cuando venga Jesucristo va a ser mucho mayor que esos episodios. Entonces, yo en el nombre de Jesucristo te pido que por favor te arrepientas, que consideres este mensaje, esta palabra de Dios, que es para nosotros. El apóstol Pablo lo menciona muy bien cuando le dice a la iglesia de Corinto en su primera epístola, en el capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, hablando de las cosas que hemos hablado que le sucedió al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Yo sé que hay un dicho en el mundo que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero la Biblia demuestra que eso es falso. Lo que Dios está diciendo en su palabra, que estas cosas que ocurrieron y que están escritas en su palabra, es para ejemplo para nosotros, para amonestarnos y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que le está pasando a muchas personas hoy en día y lo que va a suceder. No tenemos excusa. Ante Dios no podemos excusarnos porque Dios lo sabe y lo ve todo, incluso nuestros corazones. Entonces el llamado es al arrepentimiento, a apartarnos de la ira de Dios. Ahí tiene el remedio, arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, que el Señor abra nuestros corazones y nos quite la venda que tenemos en nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que al escuchar el mensaje del Evangelio lo aceptemos y nos arrepintamos y seamos salvos de la ira venidera. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima oportunidad.